Este video se viralizó hablando de una nueva religión mundial que ya existe y nadie lo sabe ni habla de ello. Es un video revelador. Quédate hasta el final y no olvides comentar tu opinión sobre este tema. ¿Sabía usted que en los últimos tiempos está surgiendo una religión emergente que podría cambiar el curso de la historia? Según la profecía del libro de Apocalipsis, se anticipa el surgimiento de una religión dominante en los días finales. En este video, realizaremos un análisis exhaustivo de cómo esta religión podría consolidar su control global y quiénes podrían estar impulsando su expansión. Examinaremos las estrategias utilizadas, los actores clave involucrados y las implicaciones apocalípticas de este fenómeno. Prepárese para descubrir una revelación impactante que podría redefinir nuestra comprensión del fin de los tiempos. Antes de continuar, no olvide darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización. Empezamos. El libro de Apocalipsis es único en la Biblia, revelando los eventos futuros de la humanidad y el fin de los tiempos. Juan, el autor de este libro, recibió estas revelaciones mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, debido a su fe y testimonio de Jesucristo. En sus visiones, Juan vio y escuchó cosas tan extraordinarias que en varias ocasiones, un ángel tuvo que recordarle que escribiera todo lo que presenciaba. Apocalipsis es un libro fascinante con un tema claro: el triunfo del bien sobre el mal. Describe cómo las fuerzas del mal lideradas por Satanás serán finalmente derrotadas. Este libro abarca una serie de eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús, proporcionando una visión detallada del juicio final, la destrucción del mal y la restauración del reino de Dios. Apocalipsis es una obra rica en simbolismo y profecía, ofreciendo esperanza y consuelo a los creyentes mientras anticipa el cumplimiento de las promesas divinas. En el capítulo 17 de Apocalipsis se nos presenta una revelación impactante. Juan es invitado por un ángel a presenciar el juicio de una mujer malvada que representa la última religión mundial, descrita como una ramera. Al leer y estudiar este pasaje, también somos invitados a presenciar la ruina y humillación de esta falsa religión. ¿Estás listo para descubrirlo? Para una comprensión clara, analicemos los versículos del capítulo 17 del Apocalipsis, donde se nos revelan los detalles de este acontecimiento. Leamos el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Uno de los 7 ángeles con las 7 copas habló con Juan, y vinculó el juicio de la ramera con las últimas 7 plagas. La cronología cambia para enfocar los juicios sobre el imperio mundial del anticristo. La gran ramera, una metáfora de la religión falsa, la idolatría y la apostasía, será juzgada. En la visión de Juan, la ramera está sentada en una posición de autoridad sobre muchas aguas, representando pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Su influencia y dominio serán universales y todos se entregarán a la falsa adoración del sistema babilónico. La falsa religión dominará al mundo en el periodo de la tribulación después del arrebatamiento. La verdadera iglesia de Cristo es descrita como una virgen santa y pura, en marcado contraste con la imagen de esta mujer, representada como una ramera. Karl Marx declaró una vez que la religión es el opio del pueblo, y en cierto sentido tenía razón. La religión vacía, desprovista de significado real, puede ser tan adictiva y engañosa como una droga. Esta falsa religión, simbolizada por la ramera, no ofrece la verdadera salvación, y lleva a sus seguidores por un camino de infidelidad espiritual, idolatría y apostasía. Mientras que la verdadera iglesia busca la santidad y la pureza, esta falsa religión busca el poder y el control.
engañando a las masas y alejándolas de la verdad. Sigamos leyendo los versículos 2 y 3, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La asociación de la ramera con los reyes de la tierra muestra su vasta influencia. La frase han fornicado refleja la inmoralidad espiritual de la ramera con los líderes mundiales. No solo los gobernantes y personas influyentes se alían con ella, sino que los moradores de la tierra, término para los incrédulos, se embriagan con su falsedad. Todos se entregan a esta abominable religión mundial del anticristo, no literalmente con actos sexuales, sino espiritualmente, en una completa entrega a la falsedad. Después el ángel que hablaba con Juan, lo llevó en espíritu a un lugar desolado, parecido a donde se cree que está la moderna Babilonia. Allí, Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia roja, que se identifica como el anticristo en otros pasajes del Apocalipsis. Esto indica que el anticristo apoya a esta mujer. La religión será clave en el reino del anticristo, especialmente después de que los juicios de Dios desolaren el mundo y los poderes políticos, económicos y militares colapsen. En su desesperación, la gente se volverá a lo sobrenatural. Así, la bestia y la mujer coexistirán por un tiempo. Inicialmente, la religión estará separada del dominio del anticristo. Sin embargo, llegará un punto en el que la relación entre ambos cambiará drásticamente. La bestia eventualmente rechazará y destruirá simbólicamente a la ramera, dejándola desolada y sin poder. En ese momento, el falso profeta jugará un papel crucial al instigar la adoración global hacia el anticristo, consolidando así el control absoluto bajo el gobierno de la bestia. Prosigamos leyendo el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En este versículo encontramos el atavío de la ramera. Como es habitual entre las figuras que buscan destacarse, la ramera babilonia elige su vestimenta para atraer la atención. Juan la describe con ropajes de púrpura y escarlata, colores históricamente asociados con la realeza, la nobleza y la opulencia. Estos colores no solo simbolizan su posición de poder, sino también su capacidad para seducir y atraer. Además, está adornada con oro, piedras preciosas y perlas, elementos que no solo indican su riqueza material, sino que también refuerzan su imagen de lujo y sofisticación. Este atuendo lujoso y ostentoso no solo la distingue, sino que también subraya su capacidad para engañar y atraer a aquellos que buscan riquezas terrenales y placeres sensoriales. Como indicio adicional de sus riquezas, la ramera tenía en la mano un cáliz de oro. Como las prostitutas que quieren tomar todo lo que tiene la víctima, hará emborrachar a sus víctimas. El cáliz de oro de la ramera está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Prosigamos leyendo el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Al igual que era común en el mundo romano para las prostitutas identificarse, la ramera Babilonia también lleva un nombre escrito en su frente. Se la llama un misterio, Babilonia. Esto sugiere que Babilonia, en este contexto, no se refiere simplemente a una ubicación geográfica. No se trata de la antigua Babilonia de los tiempos de Juan,
ni de una reconstrucción física de la ciudad en los últimos tiempos. La Babilonia simbólica puede considerarse, en cierto sentido, como una representación de los sistemas religiosos apóstatas a través de la historia, pero Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Se la llama apropiadamente la Madre de las Rameras, un término que en las Escrituras frecuentemente simboliza la idolatría. Entonces surge la pregunta, ¿por qué se le llama Babilonia a esta falsa religión? Babilonia tiene una significación profunda en la historia bíblica. Mencionada 287 veces en la Biblia, es la segunda ciudad más citada después de Jerusalén. Ubicada en las orillas del río Éufrates, Babilonia fue considerada la cuna de la civilización, pero también simbolizó una rebelión organizada contra Dios, como se relata en Génesis capítulo 11. Después del diluvio, Babilonia representó una hostilidad marcada hacia la voluntad divina. Con el tiempo, Babilonia se convirtió en la capital de un imperio que conquistó implacablemente a Judá, sometiéndola bajo su dominio. Para el pueblo de Dios, Babilonia encarnaba todo lo que era maligno: crueldad, lujuria y codicia, vista como enemiga del pueblo escogido por Dios. Quienes conocen el Antiguo Testamento reconocen que Babilonia está asociada con formas organizadas de idolatría, blasfemia y la opresión del pueblo de Dios. Durante el reinado del Anticristo, Babilonia ejercerá una influencia sin precedentes sobre el mundo, tanto en lo religioso como en lo comercial. A pesar de su opulencia, Babilonia representa la idolatría, las abominaciones y la impureza. Es la personificación del movimiento satánico que podría describirse como la religión del orden global. Esta es una verdad. Todo está caótico. Babilonia regresa. Lo malo parece bueno y lo bueno malo. Pero no para los cristianos. Los cristianos deben saber discernir entre lo malo y lo bueno. Debemos acercarnos más a la Biblia y a Dios, pues el mundo quiere que pequemos y desagrademos a Dios. Nuestro mundo está en un estado de preparación para ser seducido por esta figura, impulsado por la idea de que lo fundamental es tener una creencia, sin importar su naturaleza específica. Esta tendencia se observa claramente en el movimiento ecuménico que ha ganado fuerza en los últimos tiempos. Grandes religiones del mundo y líderes cristianos prominentes están aliándose, indicando un acercamiento sin precedentes hacia una unidad religiosa global. Este fenómeno parece estar marcando el camino hacia los eventos finales, donde las profecías y visiones bíblicas sobre un mundo unificado bajo una sola religión podrían encontrar cumplimiento. La creencia de que todos los caminos conducen a Dios es un error, como dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría humanista es un fundamento deficiente para determinar lo que es verdadero o falso, bueno o malo, digno o indigno. La revelación escrita de Dios es la única fuente infalible para determinar la senda derecha de la vida. El camino humano tiene en sí las semillas de la muerte. El camino de Dios lleva a la vida eterna. Continuemos leyendo el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Como muchas rameras, esta mujer estaba embriagada, pero no por el consumo de alcohol. La ramera babilónica se describe como ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta expresión vívida solía emplearse en el mundo antiguo para denotar un deseo feroz por la violencia. Algunos interpretan los santos y los mártires de Jesús como dos grupos diferentes, los primeros del Antiguo Testamento y los segundos del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo más probable es que ambas descripciones se refieran al mismo grupo, el pueblo de Dios a lo largo de la historia. El punto crucial aquí es que la religión falsa, personificada por la ramera, es una perseguidora y asesina.
Aunque el mundo está cautivado por ella, la ramera se embriaga con la sangre del pueblo de Dios. La visión fue tan impactante que cuando Juan la vio, quedó asombrado, expresando confusión, conmoción, sorpresa y temor ante la terrible visión de esta figura espléndida y su objetivo mortal. Es crucial recordar que algunas de las atrocidades más terribles cometidas contra cristianos genuinos han sido perpetradas en nombre de la Iglesia, como durante la Santa Inquisición, que fue promovida por la Iglesia Católica. Prosigamos leyendo los versículos 7 y 8. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. El enfoque de la explicación está en la bestia. Parecía que la ramera gobernaba, cabalgaba, al sistema del anticristo, pero él es el factor dinámico, utilizándola de la manera en la que los tiranos siempre han utilizado a la religión, como una mera herramienta para cumplir sus propósitos. La bestia que Juan había visto es el anticristo, el gobernante satánico del último y más poderoso imperio de la historia humana, quien servirá como instrumento de Satanás para atacar a Israel, perseguir a los creyentes, conquistar el mundo para Satanás y oponerse a Cristo. Es descrita como una que era y no es, y está para subir otra vez. Esa frase se refiere a la falsa muerte y resurrección del anticristo, la presunta resurrección del anticristo y la rápida destrucción del falso sistema religioso conmoverán al mundo. Sigamos leyendo el versículo 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. La declaración del ángel para la mente que tenga sabiduría invita a Juan y a sus lectores a prestar atención a lo que sigue. Esta expresión poco frecuente presenta un aspecto difícil y complejo de esta visión. Requerirá de mucho discernimiento espiritual comprenderla, y tal vez solo aquellos que estén vivos en ese tiempo la comprenderán plenamente. El primer aspecto clave de la visión que debemos entender es que las 7 cabezas de la bestia del versículo 3 representan 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora bien, concerniente a la Gran Babilonia en la interpretación teológica, ha sido objeto de debate y diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Aquí hay algunas de las interpretaciones más comunes. Primero, la Iglesia Católica Romana. Muchos reformadores protestantes, como Martín Lutero y Juan Calvino, interpretaron a la ramera de Babilonia como una representación de la Iglesia Católica Romana, a la que acusaban de corrupción, idolatría y apostasía. En esta interpretación, la ramera simboliza una iglesia que ha caído en la corrupción y se ha desviado de la verdadera fe cristiana. Asimismo, otros teólogos afirman que Roma es la única ciudad que se asienta sobre 7 colinas, lo que sugiere que la interpretación de la Gran Babilonia en el Apocalipsis se refiere específicamente a Roma. Segundo, sistemas políticos y económicos corruptos. Algunos estudiosos ven a Babilonia como una metáfora de cualquier sistema político, económico o social que se oponga a los principios de Dios. Esto incluye la avaricia, la injusticia, la opresión y la idolatría en todas sus formas. Tercero, interpretaciones futuristas. En las interpretaciones futuristas del Apocalipsis, Babilonia puede ser vista como una futura entidad política, económica o religiosa que surgirá en los tiempos del fin y será destruida por Dios. Cuarto, perspectivas alegóricas. Desde una perspectiva más alegórica, Babilonia podría representar las luchas internas del alma humana, simbolizando las tentaciones y corrupciones
que los individuos deben superar para alcanzar la salvación. Ahora bien, como hemos mencionado, muchos comentaristas han asociado los 7 montes con Roma, conocida por estar construida sobre 7 colinas, interpretando a la mujer como la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, esta interpretación podría considerarse limitada y las otras se descarta su posible interpretación. El contexto sugiere que estamos hablando de algo más que simplemente Roma, dado que el imperio del Anticristo tiene un alcance global. Aunque Roma es un centro de influencia religiosa a través del Vaticano, que se entrelaza con líderes políticos y a menudo mezcla religión y política, también ha sido culpada por la persecución de muchos cristianos durante la Santa Inquisición. El Vaticano, en particular, es conocido por manejar grandes sumas de dinero y por influir en asuntos globales que trascienden las fronteras de la ciudad de Roma. Prosigamos leyendo los versículos 10 y 11, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Algunos teólogos han sugerido, aquí, los montes representan a 7 imperios mundiales regidos por sus gobernantes. El ángel le dice a Juan que 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Los 5 imperios mundiales de los gentiles que habían caído son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El imperio que existía en aquella época era Roma. El otro que aún no ha venido es el último imperio mundial del Anticristo. Cualquiera que sea la interpretación que se adopte, estamos seguros de que el último imperio descrito en el Apocalipsis será el gobierno del Anticristo. Sigamos leyendo los versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 reyes son regidores subalternos que están sometidos al Anticristo, y su imperio parecerá estar dividido en 10 distritos administrativos. Es importante señalar que estos reyes aún no han recibido un reino. Por lo tanto, no pueden ser identificados como figuras históricas en el contexto actual. La mención de que reinarán por una hora simboliza la brevedad de su dominio, el cual corresponde a un período de 3 años y medio, según la simbología apocalíptica. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder. Todo está muy desordenado, el mundo entero está completamente confundido. La verdad es que la única forma de mantenernos firmes es buscando a Dios y leyendo las Escrituras, porque al llegar la tentación o el mal, sabremos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El cristiano que no lee la Biblia ni busca la verdad cae en las mentiras del enemigo. Por eso, esta es la mejor medicina: estudiar las Escrituras, leer la Biblia y estar en una comunidad cristiana fiel. Esta es la mejor forma, las mejores armas que tenemos contra esto. Y su autoridad a la bestia. Prosigamos leyendo los versículos 14 y 15. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El plan de acción de los 10 reyes
como el de Satanás y el Anticristo, será declarar la guerra contra el Cordero en la batalla de Armagedón. Juan señala que el Cordero los vencerá. La batalla en realidad será una matanza. Cristo destruirá completamente las fuerzas que se reunieron contra él en su segunda venida. La razón por la que todas las fuerzas enemigas del infierno no pueden derrotar al Cordero es porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Con Cristo, cuando Él vuelva, estarán los llamados y elegidos y fieles, una indicación que solo puede referirse a los creyentes. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto probablemente alude a una confederación de 10 naciones. Cualquiera que sea su identidad exacta, sus acciones son claras. Esta figura extraña gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas en el mundo. Esto demuestra que el impacto de la ramera se puede sentir en todo el mundo como resultado de su relación con la bestia. Esto será verdaderamente una religión mundial. El significado de la ramera se centra en su conexión con la bestia, es decir, cómo está completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que él lidera. Prosigamos leyendo el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. La alianza del anticristo con el falso sistema religioso no durará. Finalmente, los 10 cuernos, los 10 reyes, y la bestia, el anticristo, aborrecerán a la ramera. Luego de haber usado el falso sistema religioso para ayudarle a ganar el control del mundo, el anticristo lo eliminará. Él deseará que el mundo lo adore solo a él. Se volverá contra la ramera y la dejará desolada y desnuda, y devorará sus carnes y la quemará con fuego. Este gráfico lenguaje de extrema violencia se emplea para poner en claro que el anticristo y sus secuaces acabarán por completo con el falso sistema religioso. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración que no sea la de él mismo. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se opondrá de manera violenta a cualquier forma de culto divino y se entronizará a sí mismo en el templo de Dios en Jerusalén. Tanto como Daniel y Jesús muestran que esta acción blasfema del anticristo tiene lugar en medio del periodo de la tribulación, los que rehúsen adorarlo serán perseguidos, muchos morirán como mártires. Así concluye el anticristo su alianza con Babilonia, con destrucción después de haberla utilizado para sus propios fines. Una vez que ya no la necesita, revela su verdadero propósito de ser adorado, él ser el centro de la religión. Alguien dijo una vez: mal paga el diablo a quien le sirve. En contraste, Cristo es un buen amo que tiene grandes recompensas para sus hijos. Sigamos leyendo los versículos 17 y 18. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El juicio enviado contra Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces, Dios usa a un grupo malvado, en este caso, los 10 reyes, como un instrumento de su juicio contra otro grupo malvado, en este caso, la Babilonia religiosa. Esto sucede con bastante frecuencia en la Biblia. El apoyo político que estos 10 gobernantes proporcionarán al anticristo será ordenado por Dios. Pero las acciones de interés personal e inspiradas por Satanás están precisamente dentro del propósito del plan soberano de Dios. En realidad, es Dios quien ha puesto en los corazones de los seguidores del anticristo el ejecutar lo que Dios quiso, dar su reino a la bestia. El poder de Dios está detrás de la destrucción y consolidación del imperio malvado.
Como siempre, Satanás es el instrumento de los propósitos de Dios. El gobierno unificado del mundo, tan buscado por los humanistas, finalmente habrá llegado, solo para ser destruido en una poderosa acción de juicio divino. Toda profecía de la venida de Cristo y del establecimiento de su reino será cumplida enteramente. El mundo recibirá exactamente lo que pide: una religión sin Dios y un gobierno sin Dios. Finalmente, aunque el cumplimiento final de estas profecías ocurrirá después del arrebatamiento de la Iglesia, el misterio de la iniquidad ya se está desarrollando en la actualidad. Por lo tanto, debemos ser cautelosos con los movimientos religiosos que corrompen el Evangelio. Babilonia, la gran ciudad corrupta, está condenada a ser destruida por Dios, quien provocará una crisis económica devastadora a través de una alianza entre el anticristo y el falso profeta. Los reyes de la tierra, celosos de Babilonia, se unirán a la bestia para acabar con ella. Esta caída es presentada en el libro de Apocalipsis, con la certeza de que ya ha sido decidida por Dios. El mensaje para los cristianos es claro: deben evitar la influencia de Babilonia y buscar una vida en una ciudad espiritual superior. La primera advertencia es que Babilonia está llena de la sangre de los mártires, indicando que en una ciudad inmoral no hay lugar para los justos. La segunda advertencia es una llamada a salir de Babilonia para no compartir sus pecados y sus plagas, ya que sus crímenes han llegado hasta el cielo. La tercera advertencia es sobre la religión emergente, un movimiento que mezcla diversas creencias y diluye la verdad bíblica, promoviendo un enfoque relativista que aleja a los creyentes de la verdadera fe cristiana. Es esencial que los cristianos se mantengan firmes en sus creencias, resistan las doctrinas engañosas y busquen la sabiduría de Dios para permanecer fieles a la verdad del Evangelio. Gracias por ser parte de este ministerio. Dios te bendiga grandemente.